Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Reactivemos México Juntos. El día de hoy nos acompaña Alejandro Watson. Él es fundador de Watson Asociados, firma especializada en consultoría en empresas y destinos de México y el mundo. El día de hoy me acompaña Alejandro. Él ha trabajado en hospitalidad por más de 40 años. Ha trabajado en marcas muy importantes en México como Grupo Posadas, IHG, Sunset Group, Villa Group, Ritz-Carlton, Park Royal, entre otras. También en el sector empresarial ha trabajado con BBVA Bancomer y Coca-Cola Company Group con el área de marketing y puestos gerenciales. El día de hoy nos acompaña con su ponencia El Triángulo del Éxito. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Carlos, muy buenos días. Pues aquí feliz de poder compartir esta ponencia para ver si es de utilidad a la gente que nos está acompañando. Perfecto, pues empezamos. Excelente. Pues como decía Carlos, el tema de la ponencia del día de hoy se llama El Triángulo del Éxito y básicamente lo que pretende la ponencia es platicar con ustedes de una metodología sencilla que nos puede ayudar a alcanzar el éxito dentro de todo de esta situación que estamos enfrentando. Quiero empezar la ponencia básicamente con el entorno. Estamos en un año 2020 lleno de dudas, un año de incertidumbre, en donde no hay un rumbo claro. Evidentemente nuestra industria se ve impactada en forma muy directa por el tema del coronavirus, pero veníamos ya de una serie de elementos como cambios de regla en el sector, ruido negativo en términos de publicidad, incertidumbre, y al final de cuentas estábamos viviendo etapas de miedo e incluso de parálisis. Esto se acentúa evidentemente en un estado de crisis cuando nos encontramos con una pandemia que obviamente cambia todo tipo de reglas. No es la primera contingencia que hemos manejado un gran número de contingencias a través de los años, por lo menos en mis 40 años en esta industria, pero evidentemente hoy nos estamos enfrentando a algo que le llaman el nuevo normal, pero para mí es la nueva normalidad o la nueva irrealidad, porque a final de cuentas nos enfrentamos con diversos elementos como nuevos protocolos, un mundo virtual, nuevos comportamientos del cliente, nuevos retos de sanidad, destinos premier con ruido, un tema de una nueva experiencia que habría que definirla, si estamos capacitados para poder competir. Y esto requiere de una recuperación paulatina. Así siempre sucede. Normalmente hay una crisis, se da en un momento dado, y a partir de ese momento, evidentemente empiezan a generarse sobreinformaciones, confusiones, gente concentrada en el problema, y perdemos a veces el sentido de lo que es urgente y lo que es importante. Recordemos también que no estamos exentos ya de retos. Todo esto empezó con la cancelación del aeropuerto, con el cierre del CPTM, el recorte en la inversión de campañas de promoción, las teorías del Tren Maya, los problemas de seguridad que se han venido siguiendo, el tema del sargazo nos ha pagado. Habíamos tenido travel warnings, temas sobre alteración de alcohol y todo esto en un mundo lleno de tecnología digital. Pero la verdad es que hay que saberse adecuar a un mundo de cambios. De hecho, la única constante que nos hemos encontrado y que nos seguiremos encontrando es que el cambio es una constante permanente y tenemos que tener una actitud y una visión renovada al respecto. Este slide lo que presenta es cómo yo veo el futuro o cómo yo veo el cambio, y si se fijan por cuestiones de decencia, me paré en 2012, y es un claro ejemplo de cómo se están dando las cosas, ¿no? La cultura, la apertura, los cambios alrededor de diversidad y otro tipo de temas sociales son parte de este cambio, que mucha gente genera miedo, y esto lo que provoca es un tema de involución, de regreso al pasado, de parálisis, y te encuentras con culturas organizacionales que actúan de forma muy reactiva,
cuando en realidad lo que te va a sacar de la crisis tiene que partir de una base de confianza y un tema de evolución y crecimiento en base a una cultura que sea proactiva y propositiva. Robert Woodruff es un tipo que cambió la historia del mundo, es el que genera la cultura de franquicia o de sacar la frase tan famosa de "el mundo le pertenece a los inconformes", con el cual demostró que en una época de crisis como es la Segunda Guerra Mundial y donde la empresa estaba en una posición muy riesgosa, incluso de quebrar, él decide tomar al mundo y lo hace de una forma brillante, con una actitud positiva y con un producto que cambia la cultura alrededor del consumidor. Por lo tanto, se trata de sumar, ¿no? y de actitud. No permitirle a la gente que camine por tu mente, recordando que siempre la energía positiva va a traer efectos positivos. En esto nos tenemos que meter un poquito cómo se da la dinámica del cambio. La dinámica del cambio surge a partir de entender que si te caíste te tienes que parar. Si te patean, te sobas. Pero a final de cuentas tienes que levantarte y empezar a retomar un curso positivo y propositivo y entender que si lo ves como si fuera un libro, básicamente lo que tienes que hacer es darle la vuelta a la página, entender que lo que pasó fue cierto y tuvo sus consecuencias, pero que tu hoy y tu mañana está dependiendo de lo que hagas o de donde tengas el enfoque de las cosas. Y abrazar el cambio. El cambio es inevitable, el cambio está ahí y el cambio o lo abrazas o te quedas atrás. Por lo tanto, en este 2020, lo que queda del 2020, el reto tanto personal, grupal, país, mundial, es retomar el curso. ¿Cómo? Con acciones y proactividad. Las cosas no suceden por análisis, las cosas suceden por acciones, por congruencia y por consistencia. Significa que puedes sumar al tratar de hacer más cosas con menos capacidad, nuevos recursos. Esto requiere creatividad, enfoque en resultados, enfoque en acciones, enfoque en proactividad, confianza y respeto mutuo. Y una palabra básica dentro de todo esto es la palabra de resiliencia, ¿no? O esta capacidad que tenemos los seres humanos de levantarnos de las caídas y de los golpes. Pero más importante, este no es un tema importado. Sí, surgió en China, pero hoy es un tema global y para salir tenemos que hacerlo juntos, porque juntos vamos a ser siempre más fuertes. Y además debemos de empezar a hacerlo sobre la base de la simplicidad. Las grandes ideas y las pequeñas ideas tienen una incidencia muy simpática para mi percepción. Cuesta, en una organización chica, mediana o grande, cuesta tanto trabajo implementar una idea chica como una idea grande. Pero si lo haces simple, es mucho más fácil permearlo y presentárselo a la estructura organizacional, cualquiera que ésta sea, de una forma más fácil, claro, con claves de comunicación y evidentemente de crecimiento. Para esto, la plática, como lo recordarán, se llama el triángulo del éxito. El triángulo del éxito es una teoría o parte de la filosofía de General Electric que genera Jack Welch, o lidera Jack Welch, el cual básicamente se plantea en tres elementos clave. Uno, resultados, que parte de la planeación estratégica, digamos es el principio del triángulo. El segundo es la parte de procesos, que vamos a explicar a mayor detalle, pero básicamente es una metodología científica para llevar a cabo un trabajo. Y el tema 3, que está ligado a las relaciones de trabajo que se dan tanto internas como externas, con clientes como con equipos de trabajo. Todo esto es lo que te ayuda como una responsabilidad compartida, es lo que te lleva a lograr los resultados que tenías planteados. Pero vamos analizándolo un poco más a detalle. Vamos primeramente a ver la parte de procesos y metodología. ¿Qué estamos diciendo? Un proceso es una metodología, como lo estoy diciendo, que se integra de un conjunto de actividades o eventos
coordinados u organizados para que se realicen de una forma lógica. Es el principio de la ingeniería de procesos. En esto lo que tenemos que entender es que puede ser muy buena tu idea y puede ofrecer soluciones increíbles, pero si la eficacia de tus acciones no son contundentes, no terminan dando los resultados que te planteas. Y si definimos los procesos, lo vamos a ver dentro de este triángulo como la porción científica, racional, mecánica, lógica, que se basa en términos de objetivos y acciones y se mueve en factores racionales. En pocas palabras, es la ciencia aplicada a un proceso. Estos procesos nosotros le llamamos momentos de verdad. Y los momentos de verdad tienen que estar sustentados en la experiencia y expectativas de nuestros clientes. Ya sea un cliente de placer, ya sea un cliente de negocios, ya sea un cliente que viene en grupos, tienen expectativas y percepciones muy claras. En un viaje de placer, evidentemente está el tema de que estás buscando desestresarte, convivir, relajarte, temas positivos. Y es donde los procesos hoy en día, en mi percepción, están siendo los nuevos procesos de salud, son hostiles si analizamos toda la experiencia. Estos momentos y procesos se dan exactamente en todo el proceso, desde que un cliente sale de su casa, toma un taxi, llega a un aeropuerto, pasa por protocolos de seguridad, de aduana, de inmigración, etcétera, y encuentra un estado hostil, puede estar encontrando un estado de estrés, puede estar generando un estado de estrés. Llega al destino, pasa por un proceso similar, se encuentra con que te echen un spray, que te pongas tapabocas para seguir un proceso. Y obviamente esto va a seguir paso tras paso en el transporte y ya no digamos en los hoteles o la experiencia. Evidentemente suena muy hostil irte a la playa con un tapabocas. No es un tema que estás buscando. Y entonces yo siento que estos procesos en donde se basan los procesos, hay que entenderlos de otra forma. Una cosa es entender que los procesos son estos procesos o serie de momentos que se viven de una forma integral y que te permiten de una forma mecánica primeramente tener todos estos elementos para que puedas generar o de sorpresa que genere superar las expectativas de cualquier cliente. Vamos a ver un par de procesos simplemente como ejemplo y de forma rápida para ver cómo se pueden complicar estos procesos. Miren, este es un proceso de un ciclo de operación comercial en el cual vamos a hablar de 4 fases. La primera es mercadeo y aquí vemos en focalización, mecanismos, etcétera, cuáles serían los pasos de cada una. Vamos a los siguientes. En una segunda etapa sería una preventa en donde haces un diagnóstico con sus elementos, determinas una propuesta de solución y tienes que demostrar que tienes las capacidades para hacerlo. Vamos muy bien. Tercer paso es la venta. En esta vamos a delimitarnos a 2 subfases, la propuesta o el pedido, la negociación y el cierre de la negociación. Y luego viene la fase de servicio, en donde demuestras capacidades, controles, manejos de problemas, etcétera, y das el servicio. Pero vaya, yo rompí esto para presentarles lo que en sí sería un proceso completo. Aquí lo que estamos viendo es ya estas 4 fases combinadas, pero a final de cuentas ese es el ciclo de la operación comercial. Lo mismo puede hacerse con la planeación estratégica, lo mismo puede hacerse con un proceso de servicio, lo mismo puede hacerse con un proceso de check-in. Básicamente todo lleva un proceso. Este es un segundo ejemplo. Este es un ejemplo del proceso de las 4 fases de servicio que maneja de Ritz-Carlton. Básicamente una fase de negociación, en donde la estrella es el vendedor, una fase de prevento, entran grupos y convenciones. En el evento no solo entra la coordinación, sino también se integra todas las fases de servicio
a los usuarios y finalmente el cierre del evento. Si lo vemos de una forma integral, este proceso se puede tener una conexión a través de elementos clave como es de un formato de prospección, un formato de turnover, para conectarte con la operación, un pre-con o un instructivo. Para cerrar la negociación es un post-con, cómo salieron las cosas y un briefing. Y obviamente de aquí, este proceso, lo que es interesante es que te lleva a detección de un posible negocio futuro. ¿De acuerdo? Esto ya diríamos es un flujograma del mismo proceso de una forma más detallada, que nos permite entender que después de una solicitud, antes hay que hacer una propuesta completa, tienes que hacer una propuesta completa, luego vienen programas de seguimiento, se intervienen ciertos elementos para cerrar prácticamente el ciclo. Es decir, si estamos creando experiencias, necesitamos buscar una excelencia en la ejecución de los procesos, tanto en términos de eficacia, de empatía, de atención a detalles para poder crear factores wow y finalmente crear experiencias positivas y memorables, que es de lo que se trata. Con esto lo que estamos logrando es lo que se conoce en latín como quid pro quo, como externos, que te permite que tengas una metodología sencilla y fácil. Ahora vamos a la parte del otro lado del triángulo, en donde el tema relacional juega un factor clave, que también puede ser procesado de alguna forma, y para eso es precisamente lo que estamos hablando de este triángulo. Las relaciones las define la gente como el querer hacer negocios con gente que conoces, te agrada, a quien confías y respetas. Son bases de negociación personales. Esto lo que nos hace pensar es que debemos definir las relaciones como este factor humanístico que tiene una dinámica muy flexible, tiene bases de interacción dinámicas, no son perfectamente cuadradas, tiene más elementos, es muy subjetiva y está ligada a factores emocionales. Vamos a decir, es la parte humanística del proceso. En una tenemos la parte científica, en la otra tenemos la parte humanística. Vamos a hablar un poquito de esta mercadotecnia relacional. Sabemos que la importancia de la retención de clientes es vital. El cliente es la razón de existir de una empresa y por lo tanto el cliente es la neta. Un amigo mío dice, la verdad es relativa porque la neta es la neta. Y la neta en nuestra industria está ligada con el cliente. Para esto también hay que entender que en estos efectos de globalización hay un mundo con nuevas reglas, retos y dinámicas, en donde ya hay una cantidad de información accesible por medios digitales, pero también existe que cada una de las generaciones tiene comportamientos distintos y te lleva quizás a mercadotecnia o relaciones más de nichos en particular. Estamos en un momento en donde el control está totalmente del lado del consumidor, en donde tenemos un cliente, cuál es su opción basado en sus expectativas particulares. Sin embargo, sí existe un síndrome muy claro, y sobre todo en las organizaciones, de escuchar de alguna forma negativa. Quiero decir, no estoy diciendo que las organizaciones se ignoren, pero ese es un nivel de escucha. Hay quien pretende escuchar, hay quien escucha selectivamente solo esas partes que te interesan, y hay quien incluso llega a escuchar muy atento, pone atención, pero simplemente emite un juicio cuando no está siendo empático. Empática es la única fórmula que tenemos como seres humanos para realmente entender mucho más de lo que se está diciendo, no solo verbalmente o en textos. Es decir, escucha empática es de aquel que no solo se precia de saber escuchar, sino que también escucha el mensaje, las emociones, sentimientos, expectativas que están manifestadas en ese entorno. Si vemos
hacia algunos principios de la inteligencia emocional como un detonador de ventas consultivas, mercadotecnia relacional e incluso liderazgo, vamos a entender que la inteligencia emocional parte de una habilidad de sentir, entender y aplicar las emociones como fuentes de energía, información e influencia. Ustedes, o muchos de ustedes, deben conocer a Daniel Goleman, para mí uno de los grandes gurús del tema de la inteligencia emocional, quien en un estudio a 181 diferentes modelos y personas, hace un análisis y concluye lo siguiente: 2 de cada 3 decisiones que toma un ser, más que de una inteligencia racional, más de una característica, más que de una ventaja de cómo un usuario se puede poner las cosas o los beneficios de forma personal. Si hablamos de probidad, en este sentido, debemos entender que hay que ser congruente con las palabras. Es decir, eres más valioso simplemente cuando te enfocas a comunicar las cosas adecuadas. ¿Por qué diferenciarte desde un punto de vista emocional? Ya lo dijimos, porque 2 de cada 3 decisiones se toman, pero a final de cuentas, si hablamos de competencia versus competitividad, que yo desligo, competitividad es diferenciarte, hay que saber ser diferente. Y hay que lograrlo utilizando este tema de combinar estas 2 de cada 3 decisiones emocionales con la racional, y entonces tienes un potencial muy interesante, un potencial que incluso puede ser expandido. Para esto hay que entender que tratamos con personalidades y estilos diferentes. Encontramos gentes que les gusta el dominio, gentes que se mueven mucho más de un perfil analítico, alguien más expresivo o más conciliador, y cada uno de estos tiene vértices científicos en el comportamiento humano. Hay que conocerlos, hay que entender si le habla a una pantera o a un búho, porque reaccionan diferente. Uno quiere datos comprobados, otro quiere acciones. Un expresivo va a buscar ideas, conceptos, escenarios grandes, y un expresivo va a buscar mucho, y un conciliador va a buscar más un tema de conciliación, de que todo el mundo gane, ¿no? Todos juegan bien, todos tienen vertientes y tendencias de comportamiento muy claras, por lo cual es muy importante entender que no le puedo hablar igual a todos, que debo de entender que cada personaje tiene una cara diferente, una mente diferente y una forma de percepción y generar expectativas diferentes. Hay esta frase en Estados Unidos, different strokes for different folks, que lo define muy claro. Diferentes golpes para diferentes tipos, ¿no? Es como se plantea. Ahora, toda esta confianza, desde el punto de vista de quien lo propone, nace de un nivel, de otorgar un nivel de empoderamiento equilibrado. Aquí vemos el triángulo del empoderamiento, pero vamos a ver la definición de una forma más sencilla. Empoderamiento es la relación y adecuado balance que existe entre el poder y autoridad y responsabilidad en la ejecución de un trabajo. Suena muy sencillo, pero no lo es. Tiene autoridad, pero no lo tiene, y evidentemente esto afecta directamente su capacidad. Esto llevado al equipo te lleva a elementos claros, ¿no? Uno es esta actitud de servicio, tanto con clientes internos, externos, en base a procesos y relaciones, y por otro lado la posible o potencialidad de crear experiencias eficientes con factores wow, los cuales desde que yo tengo uso de razón no ha cambiado, que son los pequeños detalles los que hacen grandes diferencias. En pocas palabras, si quisiéramos definir calidad, esta es la mejor definición que yo he oído en mi vida. Hacer las cosas bien, hacerlas a la primera y hacerlas siempre. Con eso en mente debemos de entender que utilizando estos 2 anclas y objetivos congruentes, alcanzables, bien planteados, vamos a tener un éxito. Hablaremos un poquito más de esta parte del triángulo para finalizar. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo opera este triángulo, estos 2 vertientes del triángulo. Uno te da factores científicos, otros te da factores humanísticos. Uno te aplica la mecánica o la parte procesal, la otra cómo se da en el día a día la parte dinámica.
Uno parte de objetivos y acciones y el otro son elementos subjetivos de percepción. A final de cuentas tienes factores racionales, tienes factores emocionales. En pocas palabras, si tus procesos son eficaces en un 90%, tienes 90% del lado de las relaciones de capacidad para sorprender, para generar nuevas expectativas, para ampliar espectros, para poderte dedicar a la parte fina de la relación. Barry Schwartz lo escuché en alguna conferencia y me gustó mucho este concepto que él manejó, que lo trato de ligar al triángulo. Él dice que las decisiones inteligentes involucran 3 niveles o 3 elementos. Uno parte de la parte racional o el IQ, una segunda parte, un 100%, pero él fija el tercer elemento, que es lo que trato de plasmar con el triángulo del éxito. Él fija que el conocimiento es el que exponencia por encima de este 100% de satisfacción. Para exceder, si tú conoces, si tú entiendes estos elementos, tanto científicos como humanísticos, va a ser mucho más fácil que generes experiencias únicas y memorables en la gente. Va a ser posible que mejores los procesos. Va a ser posible que tengas esta capacidad de hacer una reingeniería de lo que estás haciendo en un momento dado, porque una cosa es hacer mejor lo que está mal, otra cosa es hacer excelente lo que está bien, y una tercera significa cuando es excelente, ¿cómo lo mejoro? Y eso tiene que partir precisamente del conocimiento y de la creatividad. Si tu estructura de planteamiento es problemas, pero obviamente dentro de esta parte del proceso lo vemos quizás como una consecución. No es una consecución, es un principio y un cierre. Hay que entender que para ganar siempre existe esta posibilidad de perder, ¿no? Y lo hemos visto en muchas cosas. De cómo te le pares un equipo de fútbol en un lugar y en otro te puede llevar a ganar o a empatar. Y si juegas a empatar es muy probablemente que pierdas. Hay que entender que resultados es el secreto de la estrategia exitosa que se fundamenta primordialmente del establecimiento de objetivos, los cuales puedan ser medidos y evaluados. Todo lo que no se mida, todo lo que no se reprocese, está sujeto a poder ser una falla. ¿Cómo opera entonces los resultados en el modelo del triángulo? Parte de la planeación estratégica y definición de objetivos, en donde tú integras todos estos elementos: visión, misión, obviamente objetivos, metas, planteamiento táctico, definición de estrategias por nicho, por segmento, hasta los planes de acción. Todo esto permea y se ejecuta, que es la segunda fase. En esto está la parte mecánica, que son los procesos, la parte dinámica, y llegas a la tercera fase, que es búsqueda de resultados. ¿Cómo vas? Lo estás monitoreando de forma constante, los estás revisando, puedes hacer ajustes en el camino y al final de cuentas así llegas a los resultados. Ahora, esto no es un tema de una persona, no lo hace sola, parte de equipos, y hay que entender que los equipos de trabajo mantienen ciertos niveles. Tenemos gente de diferente nivel de seniority o de expertise o de conocimientos, y cada uno requiere un liderazgo situacional diferente. Entre más nuevo sea un empleado, va a requerir más apoyo y puedes esperar menos resultados. Pero, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que dirigir. Y así sucesivamente. Un novato lo vas a entrenar, a un intermedio lo vas a observar, a un avanzado vas a revisar su labor, y al final de cuentas puede llegar a ser un colaborador que muy probablemente inclusive tenga más conocimiento de su área de especialidad que tú, porque tu rol es de liderazgo, él es de ejecución. Creo que es importante en nuestra industria, y le llamo el valor como un elemento importantísimo en la actitud de servicio. Decía Gandhi que la sonrisa no tenía costo, producía mucho, ¿no? Que, entre otros puntos, que no duraba más que un instante, pero su recuerdo es eterno, y que enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien las dan. Y yo creo que no está exento, no solo el turismo, sino cualquier industria, de un tema de actitud, ¿no? Una sonrisa es una muestra de actitud de servicio.
Una sonrisa esconde los secretos más profundos que tenga una raza. México tiene una gran característica de sonrisa. Somos un país amigable, somos un país sincero, honesto, y la sonrisa es una forma de expresión. Bien lo dicen empresas como The Ritz-Carlton y otras empresas, sonríe, estás en escena. Lo dice Disney. Eso significa que tú portas un rol dentro de la organización y que está sustentado en esta actitud de servicio que se nota, se siente y se percibe. Siempre he dicho, es mejor una sonrisa sincera que una jeta falsa. En cualquiera de sus facetas demanda tu pasión. Con eso quiero concluir, amigos, el día de hoy y darles las gracias por el tiempo que me brindaron y espero la plática les sea de utilidad. Si alguien necesita contactarme, estos son mis datos, los dejo unos minutos en la pantalla y les doy las gracias. Pues muchas gracias a ti, Alejandro, por esta plática y esta plática la vamos a compartir con todos. Muchas gracias. Que tengas un buen día.